Creo que ni siquiera hubiera hecho falta que dos íconos, digamos, de los mercados, como Bloomberg y Guillermo Calvo, aparecieran para precisar lo dramático del cuadro argentino. La compañía estadounidense señaló que Argentina es la economía emergente más vulnerable del mundo. Hablaremos de esto después con Carlos. Y el economista, entre otras delicias, dijo que el riesgo de default es muy importante. Estoy yendo textual. Que el Fondo Monetario descubrió estar negociando con gente incompetente y que un gobierno con Cristina puede ser más creíble que el de Macri. Previo a esto, con el habitual ninguneo de los grandes medios, las propias cifras oficiales, este comienzo tiene varias cifras, presentaron el aumento del delito en la provincia de Buenos Aires. Los robos se incrementaron en un 63%, las estafas un 55,4%, los secuestros un 50% y los homicidios en ocasión de robo un 25%. El mundo Heidi y los resultados de la mano dura para prevenir el delito. Unas horas después se revelaron las conclusiones del encuentro de las agencias de vialidad de todo el país, que avisó sobre el deterioro de las rutas nacionales, la destrucción de las provinciales y el grado mínimo de inversión. Mientras la publicidad oficial centra su motor en la inauguración de obra pública, con el pregón de que ya se terminaron 7.600 kilómetros entre autopistas y rutas, miren ustedes, es desde el sitio chequeado.com, insospechable de ser K, más bien todo lo contrario, donde se califica de falsa a esa fraseología macrista que es la preferida. Apenas se terminaron menos de 500 kilómetros de rutas. 7.600, acusa Macri. También son cifras oficiales, lo cual le otorga cierto mérito a la transparencia gubernamental en este punto, que la supercosecha detuvo la caída macro de la economía, mientras la pérdida de empleo registrado es pavorosa. Lo bárbaro que le va a el campo, siendo elegantes en la descripción, se nota entre poco y nada, o más nada que poco, en los ingresos de las grandes mayorías. Pero vamos a ponerle que estos números atienden solamente a una faz desaprobatoria del gobierno, es decir, sin contraparte propositiva. Y desde ahí continuemos. En lo que es hasta ahora la oferta de campaña más concreta que se haya escuchado, Alberto Fernández planteó el acceso a medicamentos gratuitos para jubilados y pensionados. Curiosa y mayormente, el oficialismo se privó de cuestionar la propuesta del candidato. Quizá haya sido porque, en caso de prenderse en acusaciones de demagogia, bebería de su propia medicina al haber dejado trascender el gobierno que después de las primarias propondría incrementar el salario mínimo hasta en un 30%. Hace pocos días, la Fundación Soberanía Sanitaria publicó un detallado informe, lo tenemos subido, si les interesa, al Face de Marca, acerca del enorme poder de negociación que tiene el Estado Nacional respecto del precio de los medicamentos a través de variadas herramientas. En síntesis muy apretada, compras centralizadas que incluyen la demanda de PAMI y de los distintos programas del ex Ministerio de Salud.
Una medida de ese tipo tendría aún mayor impacto si se incluyesen los requerimientos de las obras sociales nacionales y provinciales como IOMA. Compras conjuntas con otros países a través del Fondo Estratégico de la Oficina Panamericana de la Salud. A partir del cálculo de la necesidad anual, cada estado participante puede acceder a más de 200 medicamentos de los considerados estratégicos a precios dramáticamente inferiores a los del mercado. Compra a laboratorios de gestión estatal, siendo que el Estado cuenta con la agencia, la ANLAP, que nuclea a todos los laboratorios de producción pública de medicamentos. Importación desde países como China e India, cuyos precios son sustancialmente más bajos. Y si acaso no fuera posible utilizar ninguna de estas herramientas, advierte el informe, seguramente para prevenirse del bombardeo crítico a su factibilidad, sirve resaltar que el Estado Nacional adquiere los medicamentos mediante licitaciones públicas y montos sustancialmente inferiores, también, al precio de venta al público. A modo de conclusión, el trabajo indica que si se toma el presupuesto del PAMI de este año, garantizar el acceso gratuito a medicamentos para los jubilados implicaría entre el 0,42 y el 23,36% del presupuesto actual total. Simplemente se trata de una decisión política sobre priorización de gasto. Este informe de soberanía sanitaria va en línea con las cifras que manejan los equipos técnicos de Fernández, pero va de suyo. Como es un acumulado numérico, casi nadie se preocupa por inquirir en ellas. Y en campaña electoral mucho menos, cuando debería suceder justo lo contrario. Ocurre el problema de que vivimos en el régimen universal de las emociones inmediatas, lo cual es profundamente ideológico, aunque no se lo reconozca como tal. Como al fin y al cabo no se pierde nada, sería una muy buena contribución que, además de apelar a estética y sentimientos, pudiera recurrirse a la solvencia técnica para respaldar el conjunto de propuestas centrales. ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está constatado que eso no sería capaz de emocionar también desde una racionalidad bien explicada? El caso de Fernández, de Alberto Fernández, con los medicamentos gratuitos para los jubilados, es un ítem atractivo de campaña, pero requiere de ahondarlo con argumentos competentes para exhibir que lo que no se puede, en mucho más que un solo ejemplo, es lo que la derecha dice que no se debe. Si tan convencida está que lo demuestre, so pena de exponer fragilidad frente a las pruebas sólidas de un frente opositor que se disponga a mostrarlas, con desde ya, tanta creatividad como rigor expositivo. Esos dos conceptos no tienen por qué ser antagónicos. Fernández viene de dos excelentes desempeños durante entrevistas periodísticas en territorio muy hostil. Demuestra que en los mano a mano es un polemista punzante, un tipo que tiene calle, además de experiencia política, y difícil de agarrar en Orsay cuando dispone del retruque. Pero la trascendencia de esas tenidas llega ante todo a un mundo politizado que ya decidió su voto. Son acciones del talento individual más que el producto de la elaboración de juego. Hay un segundo plano de lo que es una campaña, que es la calle. Por los datos que nos llegan, aunque no se ve, aunque es silencioso mediáticamente, hay allí sí, o está comenzando a haber un muy buen trabajo de la gente del Frente de Todos, en los barrios,
en el conurbano. Y hay un tercer plano que es la comunicación publicitaria, que es otra cosa. Ahí se concentran los alcances hacia el público masivo, donde están las voluntades del sector de indecisos, 15% hasta 20%, según algunas encuestas, que según todos los indicadores definirán el resultado de las elecciones. Esa franja se corresponde con porciones de clase media de las grandes ciudades. El taladro del odio y del miedo a retornar a un pasado en que el bolsillo estaba objetivamente muchísimo mejor, pareciera todavía competir en buenas condiciones, a pesar del desastre macrista. Enfrentar al miedo ese, siempre en opinión personal, nunca como advertencia inapelable, necesita aquello de que el ingenio en la comunicación articule creatividad con firmeza argumental. Los cambiamitas meten el miedo porque lo ejercitan con la propaganda de que votar a la oposición sería un salto al vacío. ¿No es al revés? En verdad, asomarse al precipicio es pensar por unos segundos qué escenario económico, social, sindical, callejero, represivo cabe imaginarse con Macri otros 4 años como presidente. ¿Cómo podría gobernar Macri? ¿Esa pesadilla no es acaso enormemente más grande que preocuparse por las diferencias entre los grupos y figuras de las vertientes del peronismo, progresismo? Como si en algún lugar aliancista del mundo no existiesen halcones y palomas. Así fuere que esta pregunta se quitara, permanece que conquistar a los dichosos indecisos no se lograría únicamente gracias a letras y gestos modositos. Se puede ser más o menos templado en las formas, distribuyéndolas entre ambos Fernández, que para eso se juntaron, vamos. Y a la vez ser inexorables en la demostración de la salida al macrismo. Pindonga y Cuchuflito, como diagnóstico, no son antitéticos respecto de mostrarle a lo aspiracional de una clase media hecha pelota que otro país es posible sin caer en chiquilinadas estrambóticas. Dicho de otra manera, la oposición debería presentar no solo decisión política frente al miedo de los indiferentes, también algunos números decisorios y la manera en que se revertirá su aplicación. Para reiterar una cita del colega Martín Rodríguez, no son indiferentes a lo que les pasa, sino a las soluciones que se les ofrecen. El corsé de lo que no se puede ni debe es el respirador que mantiene vivo al macrismo, al miedo que pregona, a los fantasmas que inventa. Por eso el imperativo, uno de ellos al menos, sigue siendo desarmar con inteligencia al publicismo de ex Cambiemos, que no está en la calle. A la calle no pueden ni salir, porque los insultan en arameo. Ni a los timbreos pueden animársele. El miedo es a Macri.